presentación denominada Investigación y Desarrollo Latinoamérica del 7 pm al H2020. Tenemos como expositoras a la señorita Luciana Aizirix y a la señorita Claudia Romano, quienes van a realizar una presentación sobre las estadísticas de la participación de los investigadores de América Latina en el 7 pm y continuarán con los casos de éxito del ABES-3 y el QBIST. Para empezar, invito a la señorita Luciana Aizirix para dar su presentación. Queríamos, antes de arrancar con la presentación, algo que nos quedó pendiente de esta mañana era, y creo que hubo una pregunta al respecto, era sobre la era NetLAC. Esto es un proyecto, al igual de los que estuvimos presentando al CONET e InContact. Es un proyecto financiado por el 7º Programa Marco que lo coordina Alemania, el DLR, y la principal actividad, que es a donde queremos apuntar para que lo tengan, porque creemos realmente que es una de las mayores oportunidades que tiene Perú de participar, porque está financiando con 900.000 euros este llamado. En el marco de este proyecto se lanzó ahora en septiembre el primer llamado conjunto, que finaliza el 27 de noviembre, la presentación de propuestas. Son muy pocos países los que están, o sea, solamente se pueden presentar investigadores de los países que financian esta actividad, entre los cuales Perú financia con 900.000 euros estos tópicos. Y por otro lado, la importancia de estos tópicos radica en... ¿Están acá los 6, no? Sí. Son en biodiversidad y cambio climático, bioeconomía, energía y salud. Y lo más importante de estos tópicos, que estos tópicos fueron definidos a nivel birregional, no es que son como el Horizonte 2020, que los tópicos los establece la Unión Europea, sino que estos tópicos participaron expertos de América Latina, el Caribe y Unión Europea para llegar a estos temas. Estos temas fueron aprobados en la última reunión de altos funcionarios en Costa Rica y hoy por hoy van a ser los que van a ser financiados en este llamado. La regla de participación para este llamado, a diferencia del Horizonte 2020, y aquí es donde es la mayor oportunidad para Perú, es que son en consorcios y el consorcio tiene que tener un mínimo de 4 países. 2 tienen que ser de la Unión Europea, de los que financian, y 2 de América Latina y el Caribe. O sea que si Europa se quiere presentar a cualquiera de estos llamados, sí o sí tiene que contar con socios latinoamericanos y caribeños. Y son para proyectos de investigación e innovación. ¿Alguna otra, Ofelia, alguna otra regla? De los países, ¿tenés quiénes son los que...? Acá están los países que financian: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, México, Panamá y Perú, y Uruguay. Uruguay, que también financia este llamado. Bélgica, Francia, Alemania, Noruega, Portugal, Rumania, España y Turquía. O sea que cuando piensen en los consorcios para estos tópicos, o sea, pueden presentarse con un consorcio de X cantidad de países, pero 2 sí o sí tienen que ser de cada uno de las columnas que están acá, como requisito mínimo. En cuanto a cuánto pueden pedir cada agencia de financiación, en Argentina, en nuestro caso es el MinSIT, ponen determinados fondos, en el caso de Perú 900.000 euros, y cada institución define hasta cuánto va a financiar a sus nacionales en ese proyecto. Perú va a financiar en el proyecto en donde se presente un investigador peruano con un investigador francés, con un chileno y con un portugués, al investigador peruano. Y para eso ustedes tienen que contactar al punto nacional de contacto, que en las bases de la convocatoria está, creo que es el CONCITEC. No sé si ustedes ya fijaron un máximo de cuánto van a poner por proyecto que pueden pedir. Pero está en las reglas en el llamado a la convocatoria está el máximo que puede pedir cada nacional. En nuestro caso, de los argentinos, por ejemplo, pueden hasta 48.000 euros solicitar. Pero bueno, esto no queríamos dejarlo pasar porque es una gran oportunidad. La página está acá. www.eranet-mediolac.eu. Ahí entran y ya como primera plana está el lanzamiento de este llamado. Y de todas... acá me están diciendo que toda esta información está disponible en español en la página del CONCITEC.
Y bueno, no sé si hay alguna pregunta con respecto a esta convocatoria. La verdad es que si pueden aprovechenla porque el CONCITEC va a financiar, ¿cómo? 100.000 euros por proyecto, hasta 100.000 euros por proyecto, son hasta 3 años que se puede pedir, y estamos hablando de un consorcio en donde son 100.000 euros del partner peruano, pero después obviamente el presupuesto general se incrementa dependiendo con qué otros países van a financiar a otros investigadores. ¿Algo más? No sé si hay alguna... Bueno, esta presentación que vamos a dar, ¿querés? Bueno, sí, que vamos a dar junto con la... Sí. Tal vez yo quería aclarar porque solo mencionaste investigación. Investigación e innovación. Entonces no es solamente para científicos, sino también para pymes. Sí, todo, sí, pueden participar, es investigación e innovación. Y pueden participar todos los tipos de organismos, sí. Pero sí hay que consultar las bases nacionales de cada uno porque no todos los países financian o al 100% a las pymes o el 70 y 50. Por eso, o sea, la propuesta se presenta en conjunto de consorcio, se arma un presupuesto general como consorcio, pero después cada nacional, cada agencia, en nuestro caso el ministerio, paga al investigador directamente, el argentino participando en ese proyecto que resultó elegible. Bueno, ahora pasamos. Bueno, esta presentación nos pidieron un poco de lo que es estadísticas de participación de nuestra región, desde lo que fue del séptimo programa marco a lo que es ahora el Horizonte 2020. Nuestra idea, bueno, además de presentar estadísticas, nos pusimos a pensar de cómo dar esta presentación y realmente quisimos desde nuestra experiencia como participantes latinoamericanos de poder descifrar bien cuáles fueron esos aspectos que llevaron a que el incremento de la participación de nuestra región desde lo que fueron los programas marcos anteriores a realmente el séptimo, que lo consideramos como un punto de inflexión en cuanto a la participación de nuestra región. Bueno, alguna de las consideraciones es lo que les estaba comentando, el incremento de la participación latinoamericana en el séptimo programa marco en comparación con lo que fueron los otros programas marcos anteriores. Esto se ve realmente y lo vamos a ver en el número, en la cantidad de proyectos que salieron financiados durante todo el séptimo programa marco, que como se dijo hoy es el anterior al Horizonte 2020. Y por otro lado, otro de los puntos que si realmente bien se incrementó la participación latinoamericana, se ha incrementado la efectividad de las propuestas, o sea, en lo que es las propuestas presentadas y las propuestas que realmente fueron elegibles, ha aumentado también esta efectividad. Entonces no solamente hablamos de cantidad, sino también de calidad de las propuestas presentadas. Latinoamérica, creemos que nuestra región presentó una gran potencialidad para las oportunidades que ofrecía el séptimo programa marco y creemos firmemente que también para lo que es los nuevos retos sociales del Horizonte 2020. Otra de las consideraciones es que las políticas de apoyo en nuestra región a la ciencia y la tecnología han cobrado un nuevo ímpetu. Entonces muchos de nuestros países tuvieron que empezar a desarrollar nuevos programas e instrumentos, reorganizar sus instituciones y demás para poner este tema de ciencia y tecnología en la agenda de prioridades políticas de nuestros países. Y algunos hechos que también creemos, todo esto siempre desde la experiencia de haber participado y de lo que vimos durante todo el séptimo programa marco, el hecho de contar en nuestra región con 4 países que tienen un acuerdo de cooperación con la Unión Europea en ciencia y tecnología, que son Argentina, Chile, Brasil y México. Nosotros, al firmar este acuerdo de cooperación, pudimos establecer en cada uno de nuestros países oficinas de enlace con la Unión Europea, financiados por Europa. También nosotros pusimos una contribución, pero la gran parte la financió Europa. Todos estamos en nuestra tercera fase de proyectos de oficinas de enlace y todo el dinero que se utilizó de la Comisión Europea fue para promover la participación de nuestros investigadores y nuestras pymes en el séptimo programa marco y hoy por hoy en el Horizonte 2020. Entonces sí, lo que se ve es que en estos 4 países la participación se ha incrementado considerablemente. Por otro lado, bueno, esto del establecimiento de las oficinas de enlace y las estrategias conjuntas, nosotros con las oficinas de enlace estamos en permanente comunicación
y nos proponemos también, tenemos reuniones para coordinar estrategias conjuntas de cómo nosotros queremos participar o cómo queremos que participen nuestros investigadores, nuestra comunidad científica y ahora también nuestras empresas en el Horizonte 2020, tratando de buscar cuáles son las mejores, si participan junto a la academia con la empresa, que es como empezamos a trabajar el tema de la participación de las pymes en el séptimo, que vaya a la academia junto con la empresa a participar como socio, y ahora la idea es que la empresa pueda participar sola como socio y la academia por otro lado. Otro de los hechos que también consideramos importante es que ¿por qué también llevaron al incremento de la participación? Es que en el séptimo programa marco había acciones específicas para nuestra región, para los países de cooperación internacional. Estas eran acciones, acá es donde nosotros como región crecimos en el número de proyectos presentados, eran acciones que, como parecido al llamado conjunto del ERANET, requerían la participación mínima de 2 países europeos y 2 países, si la convocatoria era para América Latina, 2 países de América Latina o para África o para cualquier otra región, pero eran focalizados, los llamados eran de interés mutuo, obviamente. Así que esto también fue otro de los hechos que consideramos que quisieron incrementar la participación. El hecho también de que nuestros países participen mucho en proyectos de coordinación y soporte, que es un tipo de proyecto que hoy en el Horizonte 2020 continúa, pero en este tipo de proyectos que son los llamados INCONET, ERANET, las INCONET son proyectos de plataformas de diálogo político en donde se fijan prioridades, como el que yo presenté recién, esta mañana al CUENET, la ERANET como el que presentamos recién, que es un instrumento que hace coordinación de políticas y de programas entre los socios que participan, los proyectos temáticos, que es de formación de redes en cada una de las áreas temáticas que cubría el séptimo programa marco. Entonces, todas estas cosas creemos que llevaron también, el movilizar tantos investigadores dentro de estos proyectos, llevaron también al conocimiento del programa y también bueno, obviamente al matchmaking, o mandarlos a Bruselas, a los Infoday de la Comisión Europea y demás, a que vayan a buscar a sus socios, a que vayan a conocer de qué se trataba este programa, que para muchos se veía como que no iban a poder participar. Y bueno, y por otro, un último punto que también creemos que reforzó mucho la participación fueron estas reuniones que se implementaron en Ciencia y Tecnología, que hoy comentaba también. Estas reuniones son de Ciencia y Tecnología, en donde se trabaja este componente en las áreas temáticas que son de beneficio mutuo, que ya las habíamos nombrado. En estas reuniones de altas autoridades siempre se presenta el programa marco. Cristina Russo en Costa Rica presentó el programa marco también, entonces son las altas autoridades viendo, empezando a escuchar de qué se trata ese programa y después volviendo a sus países obviamente a replicar y a dar mayor importancia a este programa. Eso creemos que también es otro de los factores. Y antes de empezar con las estadísticas, queríamos simplemente señalar qué era lo que decía el séptimo programa marco en su momento con respecto a la cooperación internacional. El documento por el que se establecía este séptimo programa decía que las acciones de cooperación internacional que demostraban un valor añadido y que eran de interés mutuo iban a ser acciones concebidas para incrementar la participación de los investigadores y las instituciones de terceros países en campos temáticos, y las acciones de cooperación específicas a cada región, que eran estos SICA de los que yo les comentaba. En cuanto al nuevo Horizonte 2020, lo que dice que son las acciones para cooperación internacional se basan en el principio de apertura general. Hoy fue nombrado muchas veces de que es un programa abierto a la participación de todos los países, y también obviamente se remarcó mucho la importancia de que para nosotros, o sea, para nosotros Europa, este programa sigue siendo el programa de mayor financiación con el que Europa financia sus actividades en ciencia, investigación, ciencia e innovación en casi todas las disciplinas temáticas, porque lo hemos visto esta mañana, están abarcadas todas las disciplinas. Bueno, esto también hoy se estuvo hablando mucho de esto, de lo que los retos mundiales traspasan fronteras y por qué la importancia de la cooperación internacional, el tema de contar con recursos
finitos lo mismo, y como consecuencia de esto la Unión Europea tendría que reforzar, por tanto, su diálogo con los socios internacionales para crear esta nueva masa crítica. Y por último, esto también lo vimos, es lo mismo lo que es lo que fue la historia de la cooperación internacional en ciencia y tecnología en lo que es el marco político. No sé si se alcanza a ver bien, pero arranca allá arriba con la primera cumbre de Río de Janeiro, donde este fue como el marco político a través del cual nuestras regiones, Unión Europea, América Latina y el Caribe, se fueron uniendo y empezaron a hablar de ciencia y tecnología. En la primera cumbre ya de Río de Janeiro ya se hablaba de la asociación estratégica. En las sucesivas cumbres en las declaraciones se seguía reforzando esto. En la de Guadalajara se puso de conocimiento el tema de la creación del espacio de conocimiento ALCUE, el espacio de conocimiento birregional, y como hoy mencionábamos, el punto de inflexión fue la cumbre del 2010 de Madrid, en donde por primera vez en el plan de acción se implementa la iniciativa conjunta y un capítulo dedicado a la ciencia y la tecnología. Y ahí, bueno, también está el proceso de lo que fueron las reuniones de altos funcionarios que también hoy mencionábamos. Esto es simplemente para lo que fue la interconexión entre lo que es el diálogo político y el séptimo programa marco. La iniciativa conjunta de la que hablábamos hoy reforzaba el tema de la participación. Estamos hablando de un documento político que reforzaba la participación directamente en el séptimo programa marco, que decía que la cooperación internacional constituye una herramienta importante para la participación de los terceros países en el séptimo programa marco de la Unión Europea, y que también reforzaba esto de que los grupos nuestros han incrementado considerablemente su participación. Ahora sí empezamos a ver los números, que era el objetivo de esta presentación. Esto es antes de centrarnos, esto es un pantallazo general de lo que es la participación general de los terceros países, aquellos que no son socios de la Unión Europea. Acá podemos ver el total de acuerdos que se firmaron y cuántos tienen participación internacional, un 21,38%. En la de arriba a su derecha, sí. Incluyendo todas las regiones que ahí están, África, Asia, los países mediterráneos. Ahora vamos a hablar solamente de la región latinoamericana. Este es un pantallazo de lo que es terceros países. Por fuera de la Unión Europea. Eso es solo terceros países. Exactamente. Este es el total de acuerdos firmados. Acuerdos firmados nos referimos a proyectos, o sea, una vez que se firma el acuerdo, mañana vamos a ver bien cómo es el proceso de participación, pero una vez que se firma el Grant Agreement, que es el acuerdo de subvención, se da inicio al proyecto. Y en la segunda columna lo que se ve es en cuántos de esos hay participación de terceros países. Incluye América Latina, África, Asia. Ahí en el que sigue es... Sí, dale. Somos así. Ahora nos vamos a aburrir un poquito con cifras, pero vamos a intentar, si nos sobreviven a hoy y mañana, van en el buen camino de lograr proyectos exitosos. ¿Por qué decimos esto? Porque hay muchísima información que van a ver hoy, pero también hay muchísima información en la web, y ustedes, como nosotros, vamos a tener que ser capaces de captar 3 o 4 cositas que son las que nos interesan para hacer propuestas exitosas. ¿Por qué ahora vamos a seguir un rato con el tema de las gráficas? Porque para poder trabajar tenemos que saber dónde estamos hoy. Si no sabemos dónde estamos, no sabemos a dónde queremos ir. Esa es la primera regla hasta de la vida. Nosotros decimos que para hacer proyectos es como una familia, es como la vida misma. Y ahí es claro para una pyme, para una ONG, para la gente que hoy trabajaba en agrupaciones de género o feministas, y eso nos parece que es muy importante. Entonces, el otro tema que queríamos comentarle en la segunda gráfica hacia la participación de América Latina. Si ustedes ven los ACP, Asia, los Balcanes o la Central Europa Central, que también fue prioridad, la Unión Europea también tiene definidas sus prioridades estratégicas. Y si uno ve los montos, está bien, la calidad de las propuestas tienen algo que ver. Pero ustedes recuerden siempre que la base del horizonte, como lo fue la del séptimo, es mejorar la competitividad de las empresas europeas, es mejorar el empleo,
es mejorar la performance, es todo eso. Y la cooperación, y esto se lo puedo decir con propiedad, la cooperación nunca es azarosa. Quiero decir que detrás de la cooperación hay un interés claro. Y nosotros nos vemos como latinoamericanos cuarto en las torrecitas esas. Entonces América Latina, hoy por hoy, sí puede haber un cierto grado de incidencia en algunas variables que hace que las propuestas de Latinoamérica somos el quinto lugar, me equivoqué. Ahí, bueno, en la otra, en la anterior de abajo le pusimos un poquito para que pudieran ver cómo se comportan algunos países que no fueran de la región. Ahora los vamos a comparar. Brasil, que es América Latina, pero que es como un monstruo separado, se dispara en todo lo que hace a participaciones, en todo lo que hace a efectividad de las propuestas, pero también los comparamos con otros. Y cuando uno mira esto, dice, después van a ver la gráfica de Perú, dice, qué mal los peruanos, o qué mal los uruguayos, presentamos mucho y ganamos poco. Pero sin embargo ven que el comportamiento es en general, la grafiquita azul, la barra azul, es la que nos indica el número de participaciones, que no necesariamente un proyecto, y eso es importante, que es la grafiquita naranja, quiere decir que en un proyecto puede haber uno o más socios. Al menos uno peruano, al menos uno uruguayo, al menos uno argentino, pero puede haber dos, una universidad y una pyme, un centro de investigación y una ONG, un grupo de mujeres y lo que quieran. Eso depende de la convocatoria. La clave de esto es leer e interpretar. Y ya hoy de mañana se hizo más el marco político institucional. Nosotros vamos a ir cada vez a lo más concreto, que supongo que es lo que más le interesa a ustedes. Entonces, tengan en cuenta eso. Y la tercera, la verdad es que efectivamente en montos de fondo nosotros podemos ir ganando, obteniendo. Nosotros, me refiero a los investigadores, los centros, la PYME. Bueno. Estos son los... Esta es la participación de América Latina. Esto sí es con la base de datos de la Comisión Europea, actualizada en septiembre de 2014. Hoy escuchábamos números que tenemos, uno de más, uno de menos y demás. Vamos al pantallazo general, digamos, de lo que es nuestra participación. Estos son los 10 actores principales, que lo que queríamos resaltar acá era que está bien, si bien los 4 países que tienen sus oficinas de enlace y el acuerdo de cooperación, el acuerdo de cooperación con la Unión Europea, el hecho de que también sigan a estos países, Colombia y Uruguay, que hoy vamos a ver el caso exitoso de Uruguay, es que tanto Colombia como Uruguay estuvo a punto de firmar el acuerdo de cooperación, pero al no firmarlo igual establecieron una oficina de enlace, que es lo que sabemos que es la intención también acá en el Perú de establecerla, y lo mismo Colombia. Entonces realmente han hecho muchos esfuerzos en la promoción del séptimo programa marco y ahora del Horizonte 2020, y los resultados están, que estamos ahí todos en estos 10 principales actores, al igual que Perú. Bueno, estos son otros actores también de la región. Esto acá incluye el Caribe, ahora vamos a ir solamente a América Latina. Sobre estas slides, hay un total de 707 participaciones latinoamericanas en 308 proyectos. Un dato a remarcar es que el 50% de estos proyectos tienen más de un participante, que era lo que decía Claudia, más de un participante de Latinoamérica, que también eso habla también de nosotros, de plantearnos también como estrategia regional el participar. O sea, sí está bien mirar a Europa, pero también estaría bueno mirarnos también entre nosotros para crear estrategias de cómo, y lo mismo para la fijación de prioridades también, que es el trabajo que estamos haciendo en Alcuenet. Más de 600 investigadores fueron financiados por las acciones Marie Curie del séptimo programa marco, y cerca de 6.000 visitas de corto plazo se hicieron en el marco del programa de IRSES, que también es un programa de Marie Curie de intercambio de movilidad de investigadores. Ahora sí, un poco a los números derechos. Acá en este primero pueden ver la efectividad de lo que es de la participación de América Latina en el séptimo programa marco, en cuanto a proyectos financiados y a participaciones, y la efectividad es la que está arriba, que al menos desde Argentina estamos muy contentos de que, porque el promedio de los terceros países es del 23%, y realmente lo estamos superando, y eso está muy bien.
En cuanto a la participación de las pymes, realmente en el séptimo programa marco sí fue muy poco de la participación latinoamericana de las pymes. Hoy estábamos hablando justamente de eso, comentando entre nosotros, de que en una encuesta de la Comisión Europea del 2011 hablaban de algunos cuellos de botella, hablaban de 5, que no nos recordamos los 5, pero de por qué la escasa participación de las pymes. Y mucho tenía que ver con la gestión tanto de la propiedad intelectual, que fue algo que también hoy se habló, así como también no tanta capacidad para trabajar en redes, que es lo que requiere estos proyectos. Algún otro que no me acuerdo, ¿cuál otro más? El acceso a la información, el tema de la capacidad de gestión y después el otro era el poco financiamiento. En el séptimo se financiaba hasta el 50% a las pymes, cosa que hoy estuvimos viendo que esto cambia en el Horizonte 2020, que es entre un 70 y un 100%. Bueno, y acá lo que vemos también es lo mismo, es la participación de las pymes en lo que fue el séptimo programa marco y hasta donde tenemos los datos actualizados del Horizonte 2020, con las respectivas. No me detengo en Perú porque ahora Claudia va a hablar específicamente de la participación del Perú, pero está también ahí en las gráficas. Esto tiene que ver con la contribución financiera, o sea, el presupuesto de la Comisión a lo que fue tanto el aporte a las pymes, a nuestras pymes de nuestra región en verde arriba, y el aporte a los grupos de investigación. Y obviamente el total recibido en millones de euros. Esta gráfica tiene que ver con la participación en las acciones Marie Curie. Si bien las delanteras de vuelta la vuelven a llevar las 4 oficinas de enlace, esto tiene que ver también porque había una convocatoria específica en las acciones Marie Curie que tenían que ver con la participación mínima de algún país que tuviera acuerdo de cooperación. Y acá es donde nuestros 4 países obtuvieron muchísima participación. Y esto, hoy María Cristina Russo habló del tema del Consejo Europeo de Investigación, de esto de financiar investigadores, que es una financiación, no es en consorcio, sino a un investigador, con lo que tiene que ver con la investigación en las fronteras del conocimiento. Y acá estamos viendo los investigadores y el número de investigadores investigadores que participaron, con lo otro, la línea azul es el presupuesto que han recibido. Es muy difícil entrar en este programa, es investigación en las fronteras del conocimiento, tal cual hoy lo comentaba María Cristina Russo. Y ahora dejo a Claudia para... Bueno, nosotros venimos de hacer muchos talleres y acá hay muchos docentes, investigadores, supongo, ¿no? Y tenemos la metodología participativa, en realidad, entonces estamos más acostumbrados a estar más cerca de la gente, en eso somos como un poco más... Bueno, pero vamos a intentar ver un poquito, si bien hoy se dieron los datos estadísticos de Perú, vamos a ver algo que tiene que ver con dónde estamos y a dónde queremos ir. Estos son los datos, como verán son datos súper nuevos, son de junio. Entonces nos dice, el primer dato que tenemos antes de decirle los datos, toda esta información que hoy de alguna manera algunos participantes la dijeron, cualquiera de ustedes la pueden ver en el Corda. El Corda es como la página oficial que ustedes quieren ver, la performance. Ya veo algunos que me dicen que sí, pero lo piden, pero lo puedo pedir al punto de contacto, el punto de contacto lo pide, pero nosotros se los damos. Pero digo que es una información pública en donde son 2 hojitas y ahora ya se las dejamos, pero bueno, lo pueden tener todos, pueden acceder. Y bueno, el primer dato que tenemos es que tienen 162 propuestas elegibles que se fueron presentadas a 482 llamados. ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Qué nos quiere decir eso? Básicamente que ya de punto de arranque los investigadores, las pymes, las empresas, los investigadores, los centros de investigación se presentaron a menos de la mitad de las posibilidades que tenían de haberlo hecho.
Y ahí puede ser 105, 162, no es un mal número, por lo tanto quiere decir que interés hay y algo de conocimiento hay. De punto de arranque, algo de conocimiento sobre que existe el programa, porque por algo la gente se presenta. Si vemos que de estas 162 propuestas, 191 son instituciones. Una propuesta puede ser una o dos o tres instituciones. Eso representa el 0,56% de los terceros países, no nos dice mucho ese dato. La contribución solicitada, el 0,68%, tampoco ese dato es el que nos dice mucho. Este dato sí nos dice porque es el comparativo. Nosotros siempre, y esto es importante saberlo, sobre todo la gente más institucional, que es importante porque tener un buen ranking y un buen perfil hace que el país tenga un buen perfil. Acá no juegan los investigadores peruanos por un lado, las pymes por el otro y el CONCITEC por otro. En realidad lo que juega es el país. Entonces lo que hay que tratar de hacer es tener buena performance de país. Entonces, lo que antes uno decía, bueno, son competitivos, sí, son competitivos al interno del país, pero también la estrategia que tiene que tener uno como país es generar propuestas en donde ganar, win-win, ¿no? Si vemos eso, Perú es el 31 en número de solicitudes financiadas y 28 en términos de los montos que se le asignan. Si vemos a la tasa de éxito, ahí sí estamos un poquito más preocupados. Perú tiene un 15,7 y el promedio de los terceros países, ustedes siempre, como Uruguay, como Argentina, como eso, nos vamos a comparar con los terceros países. Y ese es un indicador, ¿por qué? Porque la gente quiere hacer alianzas, nuestros socios, que es donde nos tenemos que parar, los europeos, quieren hacer alianzas con instituciones o con países que tiren para arriba. ¿Por qué? Porque vamos a tener más posibilidades de éxito de ganar. Si me voy a buscar un socio en un país donde se presentan como locos cualquier cosa, nadie va a querer presentarse con uno. ¿Por qué? Porque les disminuye la posibilidad de presentar una propuesta certera. No es quien más presente, es quien más gana. Cuando nosotros creamos la oficina de enlace, uno de los indicadores que le habíamos puesto a la Unión Europea es cantidad de gente que participa en los cursos. Y a nosotros no nos interesa que esté lleno esto 500 veces, sino tampoco nos interesa que presenten las propuestas, sino que nos interesa que la gente que logra presentar las propuestas se las aprueben. Ese tiene que ser el indicador de éxito como país. Y el ranking, por eso el rol que después estamos trabajando ya con la gente del CONCITEC, pero no es solo responsabilidad del CONCITEC. A eso quiero decir que es responsabilidad de las pymes, de las empresas, de las organizaciones de productores, de todos, del país, porque este es el indicador y es uno de los indicadores claves. La contribución financiera tampoco nos dice mucho. Esto en otro dato que tiene que ver con eso es que 26 propuestas están en Perú iniciando el proceso de negociación. Efectivamente firmado el Gran Agreement, que es el acuerdo donde la Unión Europea dice están los fondos, tienen 24 proyectos presentados. Eso es 20, pero en los datos oficiales dice que 26 han iniciado el proceso de negociación. Hoy la directora dijo que 26 aprobadas. Yo lo usaría como un mecanismo para decir, bueno, si son 26 aprobadas, esas dos que se nos perdieron, que las aprueben también. Pero si vemos con el ranking de terceros países, no estamos tan bien. Por eso es importante que, ¿por qué es importante hoy? Y la verdad que estamos súper contentos de estar acá, porque Horizonte 2020 empieza en el 2014, a finales del 2014. Tenemos la posibilidad de ahora arrancar juntos. El proceso es desde ahora cómo mejoramos la performance. Somos 103, 116, están en el punto 116. Bueno, en base a estos indicadores son las metas que supongo que uno se debiera de poner como país. Y 87 en cuanto a contribuciones. ¿Qué me quiere decir? Que son más hábiles o tienen mejores destrezas para recibir los fondos que para presentar las propuestas, que no es un dato menor. O sea que en cuanto a montos, están un poco más cerca del promedio que en cuanto a cantidad de propuestas financiadas. Acá lo que le decía, 42 convenios de subvención firmados, 332 participantes involucrados en estas propuestas, y estos son los fondos, que tampoco no nos dicen mucho, pero volvemos a el ranking. Ustedes siempre tienen que tener presente ranking y terceros países, que va a ser el promedio en donde ustedes van a tener que estar acercándose a la media. Acá le hice un resumen. Se presentan 151, de las 191, de las 191 pasan al proceso 30
Ahí dice firman, 28 firman, y en cuanto a instituciones y proyectos, porque la Unión Europea divide en estos datos estadísticos participantes y número de proyectos, ¿está? Y este es un cuadrito que les puede servir. ¿Con quiénes trabajan más? ¿Quiénes son más activos? ¿Cuáles son las relaciones? ¿Y esto por qué decimos que es importante? Porque los consorcios no nacen de la nada. O sea, no es que, y tampoco tenemos que esperar que nazcan de la nada. Nacen de una relación preexistente. Si yo pregunto, por ejemplo, acá en la sala, levanten la mano, ¿quiénes han tenido algún vínculo con alguna institución europea? De los que están acá. Bueno, este es el grupo 1 que tiene más chance de seguir adelante. ¿Por qué? Porque ya establecieron. La base de todo esto es la confianza. Nadie trabaja con el quien no confía. O tú le das plata a un desconocido. En general le das a los amigos, la familia y los conocidos. Es real. ¿Con quién te embarcas de viaje? ¿Con quién te embarcas en un sueño? ¿Con quién te embarcas en un desafío? Con aquellos que generas confianza. Todos los que ya tienen un vínculo con alguien están como en un punto de arranque un poquito mejor para seguir profundizando con ellos los vínculos de confianza y la constitución de redes, que es la clave del éxito de los programas. ¿Con quiénes tienen? España, y eso nos pasa a muchos, básicamente por un tema de lenguaje, que esto es otro tema que lo vamos a ver mañana. El tema del lenguaje es clave. Los investigadores dicen, pero yo no sé inglés. Bueno, para empezar a trabajar, o vos no sabés, o tenés un asistente que domine el inglés porque todo es en inglés. Entonces, si no entendés lo que te quieren decir, ¿qué vas a proponer? Si todo lo que nos están pidiendo que completemos es en inglés. Entonces, o sabemos o nos juntamos con alguien que sepa que nos ayude en esto. Pero también España en eso lidera en muchos casos porque ya tienen vínculos, porque si uno le pregunta en tema de cooperación internacional con quién coopera más, el primer cooperante multilateral, bilateral, todo el mundo dice España. Francia, Inglaterra, Brasil y Alemania. Brasil supongo que más en temas de bilateralidad. Las áreas prioritarias en donde, y ahí no somos muy diferentes, en donde son las postulaciones: ambiente, agricultura, tecnologías, ciencias sociales o ciencias socioeconómicas y humanidades, salud y lo que es las que eran la Marie Curie, que ahora tienen otro nombre impronunciable, que es MSC, más fácil, porque lo otro que tenemos que aprender que para poder trabajar con los socios europeos te mandan un mail y te ponen 7 siglas en 2 renglones, que no es poca cosa. Se ríen, pero es verdad. Uno forman parte de poder entender al otro. Para poder trabajar con el otro hay que entender la lógica de lo que el otro nos quiere decir. Y ahí tenemos un poco las áreas prioritarias, pero en realidad en relación a proyectos que no nos dice mucho. Y esto sí me interesa. Si nosotros vemos las instituciones que se postularon, uno puede decir que los más activos, por decirle las instituciones más activas peruanas, son las que están vinculadas con el ambiente a cambio climático, sí, alimentación, TICS, CCSS, o HH, como dice 8, salud y Curie. Pero sin embargo, si miramos la del medio, nos dice de 52 lograron el financiamiento 2. Entonces, el ranking, hicimos este cuadrito con Lu porque nos parecía interesante decir, bueno, si uno rankea las que se postulan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en orden. Pero si uno rankea las que se aprueban, el orden casi se invierte. Hay mucho más interés, pero son mucho menos efectivas. Y ese es el otro gran desafío que tenemos como país. Yo ya me hice media peruana. Es el otro gran desafío que tiene como país. Es cómo apoyar a aquellas que tienen mucho interés, pero que no logran ser exitosas. Ese sería el otro desafío que tendríamos o que tendría Perú como desarrollo de políticas públicas, ¿no? Y me parece claro hacer este tipo de análisis, porque a veces uno lee los datos estadísticos y no entiende nada, 30 millones, 20 millones, son cifras que a uno se le van de la cabeza. Pero si los piensa de otra manera, nos dicen muchas cosas. De estas instituciones, ¿qué tipo de instituciones eran? Y bueno, la Unión Europea les pone esos nombres, que yo se los puse ahí abajo en español, y para que no queden siglas: las instituciones de educación superior, los centros de investigación, otros, los públicos, los privados, las empresas. Y ahí ven también que
y como es lógico, o como puede parecer lógico en un principio, las instituciones de educación superior y las instituciones de investigación son los que más postulan y también son los que más quedan en las listas de participantes. Ahí hicimos un mapeo. ¿Se reconocen algunos de ustedes acá? ¿Sí? Perfecto. 2 propuestas exitosas. También hay que aprender de nosotros mismos, porque los latinoamericanos tendemos mucho a mirar afuera. Entonces, en la estrategia tal vez que nosotros hemos usado como país, es también mostrar casos exitosos de gente en nuestro país que lo hizo. Si ellos lo pudieron hacer, cuáles son las claves del éxito, y por eso ahora le vamos a dar... Sí. La última son el porcentaje de la contribución de los fondos que fue del total hacia Perú. Esa es, y este es otro dato que también es importante. Mira este dato que interesante, por ejemplo, a mí me gustaba este. Este de San Marcos, no vino el de San Marcos, tiene un solo, mira qué inteligente, eso es lo que mirábamos en casa. Uno solo, pero tienen 7,14 de todo lo que le tocó a Perú. Entonces es bien. Todas las otras tienen el 3 con algo, 3,50 y pico. Sin embargo, ella con una duplica lo que otras hasta tuvieron con 2 de fondos, ¿no? Esto abajo es del total de la participación y el otro es la participación de los montos de la Unión Europea. Que me parece que es como clave, porque también a veces uno puede presentar... mira, por ejemplo, la Universidad Peruana presentó 4 proyectos y se quedó con el 14,29 de los fondos que le tocaron al Perú. La primera es los proyectos que se presentan y que son aprobados. La Universidad Peruana presentó 4. ¿Cuánta plata del total recibió de la participación? No de la plata, perdón. De la participación. Se presentaron 26 de la participación, no de los montos. El último es de los fondos, plata, y el del medio es de la cantidad de proyectos. De los fondos de los proyectos, o sea, en esos 4 sí. proyectos, la Universidad Cayetano Heredia, sí. de todo el fondo para esos 4 proyectos recibió el 29%. De todo lo que... Ahí está. El último es de evaluación, esos tópicos casi siempre, o en muchos casos, los hacen los europeos. Uno dice, bueno... Puede ser, en algunos casos se comparten, que esa es una lógica que también está buena, compartir las responsabilidades. Pero ¿qué les quería mostrar? ¿Qué les queríamos mostrar con esto? Que en el diseño del proyecto sí tienen posibilidades de incidir, aunque lo presenten los europeos. Y ahí está la clave, y los hechos del propio Perú lo demuestran. Algunas reflexiones finales, como los investigadores y empresas lo conocen, debieran, ahora que tenemos el Horizonte 2020, apropiarse, fortalecer las capacidades locales. Eso significa los Infoday como el de hoy, otros Infoday de un día entero con un tema, de agarrar la propuesta y darle, porque este es un programa que no es difícil, lleva tiempo, esto es tiempo, hay que apostar al largo aliento, mejorar la participación, pero en particular incrementar el porcentaje de éxito de las propuestas peruanas. ¿Para qué? Básicamente para promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el sentido amplio, porque a veces cuando uno habla de ciencia y tecnología, uno se imagina espacio, pymes, nano, cosas raras. La ciencia y la tecnología hay de todo, es inclusión, es participación, es un montón de cosas. Y un tema que hoy no se dijo, pero que lo voy a aprovechar en este momento para decirlo, que el tema género es una de las prioridades transversales que en el Horizonte se plantea específicamente. Así como en los otros se da como por supuesto, en el Horizonte, ¿no? Dicen el tema género, y si algunas propuestas en un futuro tienen la suerte de ser rankeadas y están compitiendo con otras y tienen el mismo puntaje que les dieron los evaluadores, una de las posibles variables que determina es la consideración en el aspecto de género. Entonces, no sé si estará la señora que habló, pero para todos nos viene bien, para cuando escribamos la propuesta hay que hacer la consideración, y no los lales y los lalilu, como pone toda la gente, vamos a incluir la variable género, entonces ponen las mujeres, entonces no, incluirla de verdad, que implica saber trabajar proyectos con perspectiva de género. Bueno, y eso era todo. Gracias.
Y ahora le vamos a pedir y vamos a aprender de los participantes peruanos que fueron exitosos, que no sé ni los nombres, pero los invitamos a pasar. Colocan la presentación. Soy Betty Millán, del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y tuvimos la oportunidad de participar en un proyecto exitoso de 5 años, cuyo responsable de nuestro proyecto fue el doctor Henry Basler de la Universidad de Aarhus de Dinamarca. En total fuimos, ¿qué dice Millán? ¿Qué dice Millán? Sí. El impacto de la cosecha de palmeras. Entonces, fuimos 11 instituciones internacionales y fuimos en total, sí, aquí estoy colocando, este es el nombre del proyecto, el impacto de la cosecha de palmeras en los bosques tropicales. Nosotros como San Marcos fuimos el partner 7. Las instituciones participantes, como ustedes pueden verlas, son diversas, de países de Europa y también de 4 países sudamericanos en los cuales se desarrollaba la investigación, porque como ustedes pueden ver es un área de biodiversidad, pero no solamente es evaluar la biodiversidad en palmeras, sino también era evaluar cuál era el impacto de la cosecha de los frutos que ocurren en nuestros bosques tropicales. Entonces, estos fueron los componentes del proyecto FP7PALS, por su acrónimo para el proyecto europeo. Y como ustedes pueden observar, hay 9 componentes de trabajo, en los cuales incluso la coordinación es considerada un componente, debido a que el responsable internacional tenía la función de coordinar con todos los responsables de cada componente. La institución estaba a cargo de cada uno de los componentes, el WP1, por ejemplo, diversidad, resiliencia, etcétera. Y nosotros, como institución, como museo, formábamos parte de 6 componentes. Por eso creo que es la diferencia en cuanto al porcentaje. O sea, nosotros aceptamos que, si bien es cierto, los que empezábamos el proyecto somos 2 personas, pero nuestro compromiso era con los estudiantes tesistas de maestría y de doctorado, poder incorporarlos para que puedan participar en los diferentes componentes. Y entonces, de esa forma, logramos aumentar el porcentaje de nuestra participación a que si solamente lo hubiese incorporado mi participación o la de mi otra colega con la que empezamos el proyecto. Bueno, como tenemos poquito tiempo, solamente les voy a ir pasando componente por componente. No voy a leer los objetivos, ni porque están ahí, ustedes los pueden leer, están en inglés. Como dice la colega, todo se tiene que hacer en inglés. Yo tampoco hablo el inglés perfectamente, pero tenía un asistente que tenía el trabajo principal de hacer la parte del inglés. Entonces, en el componente 1 estaba a cargo de la Universidad de Aarhus. En estos 5 años, que ha terminado el 2013, tenemos todo producido ya, o sea, ya hay resultados publicados. Lo único que falta es, digamos, algunas sustentaciones de tesis doctorales. Faltan también el asunto, por ejemplo, de la publicación final, porque se ha ideado que debemos hacer una entrega de un libro completo de todos, a pesar que ya se ha ido publicando por partes, pero queremos hacer un libro completo para que pueda llegarse a todos los 4 países en los cuales hemos evaluado nuestras especies de palmeras. Como tenemos más de 200 palmeras en toda Sudamérica, especies de palmeras hemos evaluado solamente sobre 8. Entonces, cada componente evaluado, como ustedes pueden observar, han evaluado sus propios objetivos, de tal manera que podamos lograr en el conjunto el conocimiento sobre estas 8 especies, desde su diversidad, su genética, la parte de sus usos, la parte de su comercialización, ¿no? Cómo se desarrolla la comercialización a menor escala, a mayor escala, a nivel regional o internacional, a nivel de la sustentabilidad del manejo de eso, si realmente hay buenas prácticas en cuanto a la cosecha de los frutos o de las partes que se usan, o es una práctica destructiva para poder hacer planteamientos adecuados. Se ha evaluado también las políticas en cuanto a esos elementos de la biodiversidad de palmeras, porque
hay, somos 4 países andino-amazónicos, sin embargo, la legislación, producto de este resultado de este análisis, nos demuestra que realmente tenemos muchas diferencias, de tal manera que incluso nos hacemos incompatibles si es que queremos hacer una comercialización, por ejemplo, de nuestros productos a nivel regional. Por decir, entonces deberíamos hacer propuestas que hagan ligeros cambios en la legislación para hacernos compatibles, porque si no somos excluyentes realmente, ¿no? También una responsabilidad de uno de los de instituciones expertas del Q, del Reino Unido, que era la encargada de hacer la página web, de tal suerte que tenían la posibilidad de ver, lo hacemos en inglés solamente, y bueno, optamos por ser en inglés, pero también una parte en español, de tal manera que podamos llegar a un público más amplio. Y la comunicación era muy importante. No solamente se han editado publicaciones en las revistas científicas, en las tesis de los estudiantes, sino también se han editado manuales, de tal manera de divulgación, de tal forma que lleguen a las comunidades locales, que no sea un lenguaje como el de la academia. Entonces, por lo tanto, también se ha hecho este tipo de manuales con toda una información muy bien digerida, pero a un lenguaje mucho más, digamos, coloquial, ¿no? Y la universidad responsable, la Universidad de Aarhus, que tenía la responsabilidad de tratar de que todos nos manejemos en conjunto, que todos actuemos hacia un mismo, digamos, fin, y para ello hemos tenido un taller anual en cada país, o sea, en cada país de América Latina, en Ecuador, en Colombia, en Bolivia y en Perú. En Perú hubieron 2, uno de arranque y el final. Y también todos los resultados ustedes los pueden consultar. Si se olvidan la dirección, solamente pongan en Google FP7 PANS y sale toda la página web con toda la información, todo está publicado. Realmente están todos los componentes, todas las instituciones que formamos parte. Ahora, muy rápidamente les quiero dar un vistazo de lo que nosotros como país contribuimos. En el WP1, Carlos Martel tiene su título con esta tesis y ahora está estudiando su doctorado en Alemania. Son sus resultados. Marinoy Rivas ahora es bióloga y también ha desarrollado un trabajo muy interesante sobre la composición de la fibra de Astrocarium chambira, una especie peruana de palmera. En el WP2, Héctor Aponte ya obtuvo su grado de magíster con el trabajo sobre cambios de morfología y ecología en Astrocarium perangustatus relacionados con la deforestación. Ustedes saben que es un problema la deforestación en nuestro país, entonces, por lo tanto, tenemos que saber cómo las especies nativas y silvestres están enfrentando este impacto que les causa precisamente la deforestación. Esto también ya está publicado. José Olivera es un estudiante doctoral, él empezó el 2010, está ya por terminar, ya está prácticamente redactando la tesis bajo su asesora y coasesor, ¿no? Y en este caso es un estudio molecular sobre varias especies de la subtribu Mauritine, que son precisamente Mauricia flexuosa, el aguaje, Mauricia carana, Mauritiela armata, etcétera. Son varias especies de esta subtribu, con la idea de ver precisamente cómo es el comportamiento de estas especies, ¿no? Este es el magíster, ya tiene el grado de magíster también. Él ha trabajado sobre variabilidad vegetativa y poblacional de 2 especies de Astrocarium en la zona amazónica, especialmente en Loreto, ¿no? Uno de nuestros tesistas que falta sustentar, pero que ya está su manuscrito en evaluación por parte del asesor, es Jacob Quinteros. Él ha estudiado la explotación y los canales de comercio de los frutos del aguaje, Mauricia flexuosa, y otros productos en la región San Martín, debido a que es una especie de palmera muy promisoria y muy usada en las diferentes regiones de la Amazonía peruana. Compartimos esta especie con Brasil, con Colombia, Ecuador, Bolivia. Sin embargo, en nuestro país es uno de los países que más se usa y tiene una desventaja, porque viven en pantanos, en zonas pantanosas. Entonces, es como que hay un uso comercial regional, pero que no se desarrolla a nivel internacional, con excepción de cuando extraen, por ejemplo, el polvo de la harina del fruto con la finalidad de la vitamina
A, que es una, digamos, de importancia entre sus componentes. Entonces, en nuestro país se usa bastante a nivel regional. En Lima se conoce muy poco, solamente se la conoce como los helados que venden en la época de verano. Bueno, otro de los graduados, sí, ya como doctor, Manuel Marín, ha estudiado las fibras de astrogrado en Chambira, pero no solamente las fibras, sino también a todas sus propiedades físico-químicas en relación a su potencial productividad comercial. ¿Por qué? Porque es una palmera muy bien distribuida en nuestro país. Sin embargo, la fibra que alguno de ustedes ha debido comprar de repente una chicra, una bolsa de Chambira en la Amazonía, es muy resistente. Pero ¿cuán resistente es? Es comparable con las otras fibras que se utilizan en el mercado internacional. Entonces, esa era la idea, saber si podían competir o no podía competir. Bueno, se ha encontrado que en cuanto a la resistencia es una fibra muy buena, que realmente incluso se puede usar de las hojas adultas, cuando el poblador nativo lo usa solamente de los cogollos, o sea, cuando está todavía la hoja sin abrir, y como pueden ustedes observar, son los paquetes de las fibras no vasculares son las que le da esa resistencia. Es eminentemente celulosa la que está en esos paquetes de fibras, a diferencia de otras fibras de otras plantas que tiene lignina, y la lignina le permite que se rompa la fibra, en cambio la celulosa no. Por lo tanto, es una, digamos, muy interesante fibra. Nos faltan hacer, por supuesto, todavía más trabajos aplicados en cuanto a desarrollar mejor sus, digamos, potencialidades, pero por lo menos tenemos ya un conocimiento base que nos da orientación para poder hacer estudios posteriores. Muchas gracias. Buenas tardes. Debo hacer un esfuerzo de mucha síntesis para en 10 minutos contar la experiencia de Cajamarca. El proyecto nuestro tiene que ver con ensayos vacunales para controlar el problema de fasciola hepática en la ganadería lechera de Cajamarca. Soy el doctor Corpus Serna Cabrera, investigador asociado del proyecto Paravac, del partner de la Universidad Nacional de Cajamarca, Perú. El objetivo de este proyecto, como decía al comienzo, es el desarrollo de una vacuna y sistemas de detección que permitan controlar una serie de enfermedades parasitarias, pero que Cajamarca tiene el encargo de trabajar con el tema de fasciola hepática. Los otros socios trabajan los otros parásitos de importancia económica, ¿no? Somos parte de una red, una sociedad de 23 miembros, universidades mayormente, dentro de las cuales Cajamarca, la universidad está es el 21 conformante de esta asociación de instituciones de investigación. Todos ustedes creo que están informados, Cajamarca está al norte, es un valle interandino, pero el problema de la fasciolosis es un problema endémico en Cajamarca y abarca varios pisos altitudinales, no solamente el valle de Cajamarca, ¿no? Para solamente contextualizar muy rápidamente, Cajamarca es una cuenca lechera todavía, ¿sí? La explotación minera ha cubierto gran parte, digamos, de la actividad económica, pero la ganadería sigue siendo un factor importante, sobre todo de pequeños productores, ¿no? Se calcula que hay 800.000 o se produce 800.000 litros de leche por día, ¿sí? Esta es la información registrada, lógicamente se puede especular que hay un poco más de producción. El mayor problema que enfrenta la ganadería cajamarquina es el problema de fasciola hepática. Fasciolosis es la enfermedad parasitaria cuyo agente causal es un parásito que tiene un ciclo de vida que implica formas larvarias y la intermediación de un huésped intermediario que es un caracol pequeño que es endémico en el valle de Cajamarca y en algunas zonas parecidas al valle, ¿no? La prevalencia de esta enfermedad en Cajamarca es muy alta. En el ganado supera el 85%, muchas veces, y en algunas ganaderías, en algunos lugares, 100% del ganado está infectado. Si consideramos que esta enfermedad produce aproximadamente entre 20 y 30% de las pérdidas en producción lechera, por ejemplo, nosotros podríamos calcular casi 250.000 de litros de leche perdidos diariamente por problemas de
fasciola hepática. Desgraciadamente, el único medio de control hasta hoy existente es el tratamiento químico, a través de un producto que se conoce como triclavendazole. Es un derivado de los benzimidazoles. Este producto representa un problema para los ganaderos, pese a que ha sido efectivo en el tiempo. Al comienzo, este producto lleva usándose algo de 2 décadas y media más o menos en Cajamarca. Pero el problema es que aparte del trabajo, de la práctica tediosa que hay que hacer con este tratamiento, puesto que implica dosificar a los animales cada 3 o 4 meses durante el año, el costo es un elemento importante. Pero el problema mayor está que en los últimos años ha aparecido un fenómeno que se llama de resistencia antihelmíntica, es decir, la fasciola ha aprendido a defenderse de este producto y hoy no le hace daño este producto. Entonces, la pérdida de eficacia del triclavendazole es alarmante en Cajamarca. Nosotros hemos hecho dentro de este proyecto un ensayo que nos demuestra que la eficacia gira alrededor del 27 o 30% nada más hoy en día, cuando los estándares nos dicen que para que un producto sea eficaz debe tener una eficacia cuando menos del 95%. Estamos hablando de un problema serio. Pero ese tal vez no es el problema más serio, puesto que los ganaderos pueden mirar con preocupación hoy en día con qué reemplazamos este producto hoy para seguir tratando el problema de fasciolosis. El problema mayor es un riesgo a la salud pública, esta enfermedad zoonótica, y como tal entonces se transmite sobre todo a los niños y adolescentes de áreas rurales que están en contacto, tienen contacto con las explotaciones ganaderas. Si este problema es ya alarmante en la ganadería, imagínense en la población rural. Estamos hablando de 20, 25, hasta 30% y en algunas localidades 40% de infección por fasciola hepática en niños en edad escolar. Eso es un serio problema entonces. Y si ya teníamos un problema con la resistencia del producto o del parásito al producto que se estaba usando en animales, esto se ha trasladado al humano, porque el único producto que hacía efecto en los humanos era justamente este, el triclavendazole. Y ahora hemos encontrado nosotros, a través de los estudios que estamos haciendo, resistencia de humanos a este producto. Entonces, la situación nos presenta un panorama bastante complicado, que ya no solo es una motivación para la investigación, sino es una necesidad vital, creo hoy día, tratar de buscar sustitutos, alternativas para controlar este problema. Una de esas alternativas, sí, además con el agravante de que este producto deja residuos en la leche o en los productos derivados de ella, la cosa se complica aún más, porque los estándares de vigilancia epidemiológica en el país son muy pobres, y entonces nadie controla que la leche de vacas que ayer fueron tratadas con triclavendazole no entre al mercado, no vaya al consumo directo. Eso no existe acá en el país. No están, los servicios de vigilancia no están constituidos de manera rigurosa o no se aplican sobre todo. Entonces, estos productos, producto o como consecuencia del metabolismo, luego se van y se excretan en la leche y luego en el queso. El queso cajamarquino debe tener metabolitos y tiene, como lo hemos demostrado también en otro estudio de nosotros, tiene metabolitos de triclavendazole. Hay estudios que se están haciendo para ver los efectos que puede tener en la salud pública, sí, porque se ha encontrado algunas evidencias incluso de efectos teratogénicos en madres que están gestando, ¿no es cierto? Entonces, estamos tratando de probar si es que en alguna forma, esa pérdida de bioequivalencia o de calidad farmacológica es la responsable, en cierto modo, de haber generado este grado de resistencia del parásito a los tratamientos que estamos.